Buenas noches mis hermanos, o buenos días, posiblemente ya este video lo estén viendo en la mañana. Espero que estén bien. Nuevamente, como siempre he dicho y les he deseado, espero que estén muy bien en medio de toda esta situación tan difícil y que se torna cada vez más difícil. Espero que estén bien, espero que estén bajo el cuidado del Señor, que el Señor les esté proveyendo y que se estén animando por medio de la palabra de Dios, porque el solo ver los medios de comunicación, muchas veces las noticias, nos baja el ánimo y nos llena muchas veces de pánico e histeria, y tenemos que ir a las escrituras y a la verdad del Señor para que Él nos ayude a encontrar la verdad y un buen camino para toda esta situación. Bueno, mis hermanos, hoy, bueno, en esta porción quiero hablar algo que para muchos quizás sea nuevo, pero que es sumamente interesante y que nos lleva más a conocer a Dios, saber quién es Cristo, para qué Cristo ha venido y cuáles son sus propósitos para nosotros. He titulado el tema de este devocional soberanía, y es más enfocado que más como una predicación o algo así por el estilo. Yo quiero que ahí donde estén vayan a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 6 sin antes elevar una oración juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú, Señor, siempre nos revelas tu carácter, tus pensamientos, por medio de tu palabra revelada, Señor, a nosotros. Te ruego, Señor, que por favor este mensaje tú lo uses, Señor, para alentar, Señor, los corazones de todos los hermanos que vean este video, y que por favor, Señor, tu misericordia y tu gracia, Señor, esté sobre todos nosotros, especialmente sobre mí, para que me ayudes a proclamar tu verdad. Te ruego que perdones mis pecados, me limpies de toda maldad, Señor, para ser digno de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como ya les había dicho, este corto mensaje se llama soberanía. Soberanía. Y vamos entonces a leer Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Bueno, mis hermanos, quizás este texto no digan ustedes, pero ¿qué tiene que ver esto con soberanía? Y la verdad tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque a medida que les vaya explicando van a entender que acá fue más que todo una guerra y una pelea por la soberanía.
¿Qué entendemos por soberanía? ¿Qué entendemos nosotros como personas y como creyentes que es soberanía? Pues podríamos entender, y lo hemos escuchado muchas veces al presidente y a todos los gobernantes, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, que el Estado es soberano, que el país es soberano y él guarda su soberanía, es decir, ninguna persona puede ingresar, avión, barco o lo que sea, sin antes pedir permiso, sin antes tener una autorización por parte de los gobiernos para entrar al país. O que como somos soberanos, entonces, como el Estado es soberano, entonces puede tomar las medidas que él crea conveniente. Más o menos así creo que asimilamos todo lo que es soberanía, y estoy seguro que muchos hemos escuchado sobre el tema. Voy a tratar de, para no alargarme mucho, voy a tratar que si no me alcanza el tiempo, voy a tratar de que este video dure más o menos unos 20 minutos, máximo 25 minutos. Si no me da el tiempo, entonces habrá una segunda parte. Espero que estén de acuerdo y bueno, que disfruten y que aprendan mucho en el Señor de todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir soberano? En pocas palabras, soberano quiere decir que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, o que es muy grande o elevado, que es muy grande o elevado. ¿No se les parece algo como el Altísimo? Que está en la palabra, el Altísimo. Soberanía, según la Real Academia Española, dice, hay 3 definiciones: es autoridad suprema del poder político, otra es alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial, la tercera es la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos. Esta es la definición moderna, la última que mencioné. Vuelvo y repito, la que reside en el pueblo o que ejerce órganos constitucionales representativos. Es decir, en pocas palabras, que un soberano, o es decir, por encima de un soberano, no hay nadie. Por encima de un soberano no hay nadie. Es decir, si nosotros nos proclamamos soberanos o decimos que somos soberanos, o cualquier institución que diga ser soberana, quiere decir que no hay nada por encima de esa institución, de ese hombre, de ese rey o cualquier persona importante. Otras las definiciones del diccionario de Merriam-Webster, para que si quieren lo busquen, diccionario de Merrie con doble R, Webster, W-E-B de burro, S-T-E-R. Para los que quieran tomar nota, les sugiero que tomen nota, y para los que puedan memorizarlo, pues mejor. Soberano, según este diccionario, el segundo que les mencioné, quiere decir 1. Jefe superior supremo. 2. Supremo o de alto rango de poder, superior en posición a todos los otros jefes. Otra definición es independiente de, ilimitado en posición, capacidad, original e independiente de otra autoridad o jurisdicción. También quiere decir excelencia, eficaz, efectivo y controlador, del más alto grado intelectual excepcional. Vemos que esta palabra describe prácticamente lo que es Dios.
Lo que es Dios. Hemos entendido muchas veces, y cuando hemos estudiado sobre la soberanía, sobre este tema, que Dios es soberano y que Dios hace como a Él le place porque Él es Dios. Y está bien, y es decir, tienen toda la razón y no hay ningún problema con esto. Tiene que ver con la definición de ser soberano. El soberano, tal cual como acá se menciona, es independiente. O sea, no depende de nadie y hace como Él quiere. Dios es soberano, también lo hemos escuchado y debemos descansar en que Él hace las cosas bien y para un buen propósito y que Él tiene todo bajo control. Por eso también decíamos, o también miramos que la definición era controlador, efectivo, eficaz. Eso es lo que quiere decir la palabra soberano. La palabra soberano proviene del latín super y por encima de. Super por encima de. Es una palabra que está sobre todo, que tiene autoridad y jurisdicción original no dependiente. O sea, es completamente independiente. Esta solo puede describir al Dios de las Escrituras. Ahí como para que vayamos poniéndole y encajando las cosas, el término soberano, mis hermanos, el término soberano solamente encaja en Dios, no en otra institución, no en otro hombre, solo en Dios. Y acá es cuando damos gloria a Dios, cuando le damos gloria a Dios, no solamente en esto, sino en muchas otras cosas más. Pero entendamos que todo esto, es decir, toda la descripción que he dado, con todos los diccionarios, incluso con el de Real Academia Española, define lo que es Dios. Define lo que es Dios. Cuando hablamos de soberano, queremos decir que su poder no viene de nadie, es independiente. El poder de Dios no viene de nadie, sino de Él mismo. Y cuando lastimosamente, erróneamente, dicen que el Estado es soberano, pues implícitamente estamos diciendo que su poder no viene de nadie, sino de Él mismo. Que el Estado es independiente, que el gobierno es independiente. ¿Cuál es la historia o el trasfondo de todo esto? ¿Y para qué leímos entonces Génesis 3 del 1 al 6? La historia, desde el inicio de todo, desde el inicio del hombre especialmente, incluso no del hombre, sabemos que desde el inicio, cuando fueron creados los ángeles, ha sido una lucha por la soberanía. Siempre ha sido una lucha por la soberanía. Hablando humanamente, las guerras en toda la historia de la humanidad, pues han sido causadas por querer ser soberano, por la soberanía. ¿Qué pasó con Hitler? Hitler quería ser soberano, él quería ser independiente, formar sus leyes, decir quién era o no digno de vivir en esta tierra, con el tema de la raza aria y todo este tema. Él mataba a quien él decía que era digno de muerte, y él quería conquistar el mundo, o sea, ser soberano. Ven que todo ha sido por la soberanía, así ha sido todas las guerras y todos los conflictos que han habido en la humanidad. Pero Dios, cuando mandó a Israel a conquistar Canaán, que es raro y es raro verlo, pero ahí está, pueden leerlo, cuando Israel pasa a Canaán a querer tener posesión por autorización de Dios para conquistar a Canaán,
pues este no les permite ejercer soberanía. Dios no les permite a ellos ejercer soberanía, sino un gobierno limitado por Dios, un gobierno no soberano, sino dependiente de Dios, un gobierno dependiente de Dios, es decir, ellos gobernaban civilmente bajo los preceptos que Dios les dio. Eso no es ser soberano, ellos no eran soberanos, sino que ellos gobernaban bajo los preceptos de Dios. Lo mismo pasó con Adán. Cuando Adán fue creado, Dios le dio la orden de sojuzgar la tierra, es decir, de gobernar la tierra, pero no soberanamente, no independientemente de Dios, sino de una forma dependiente de Dios bajo sus preceptos, bajo los preceptos. Él le dijo, dale nombre a los animales, sojuzgar la tierra, multiplicados. Es decir, implícitamente, aunque a Adán no se le había dado la ley mosaica, aún no existía, implícitamente en la madurez que tenía Adán en su ser, él como estaba en comunicación con Dios mismo directamente, él sabía cuál era el deseo de Dios y cuáles eran sus mandamientos y sus preceptos. Génesis 3, del 1 al 6, entonces, es una completa batalla por la soberanía. ¿Qué pasó? Vamos a analizarlo un poquito. Vemos que cuando la serpiente le dice o le pregunta a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí hay que analizar esa pregunta. Esa pregunta primero cuestiona la soberanía de Dios, cuestiona la infalibilidad de Dios, cuestiona la verdad de Dios. ¿Y qué le responde la mujer? La mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no comeréis de él. Acá vemos implícitamente que Eva ya estaba como cediendo, como ya empezó una interacción con Satanás, con la serpiente, y ya estaba cediendo terreno, porque ella pudo haber de una forma tajante decir, no cuestiones a Dios, no cuestiones a Dios. Ella sabía, Eva sabía, o sea, es decir, Eva no era una pobre tontilla que iba andando en el huerto, le preguntan con que Dios te ha dicho que no coman de este árbol. Es decir, aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ella no era una tonta, ella sabía, incluso la pregunta está mal formulada, pero tiene un oscuro objetivo, que era el engaño. O sea, Dios no les había dicho a ellos que no comieran de todo árbol del huerto, pero Eva empieza una interacción y ella le dice, podemos comer de todo el fruto, pero menos de este. Como les decía, ella no era una tontilla que andaba por ahí, que le preguntan, ay, no, sí, no, que mire. No, ella, incluso en la condición que estaba sin pecado, posiblemente el coeficiente intelectual que tenía Eva en ese tiempo y Adán era muchísimo más alto. Usaban toda su capacidad cerebral, eran muy inteligentes, demasiado inteligentes. Y ella hace esa interacción y empieza a ceder terreno. Porque obviamente ella tenía claro de que podía comer de todos los frutos porque Dios se los dijo directamente, pero no podían comer de un fruto. Es decir, la pregunta, en pocas palabras, la respuesta a esa pregunta sobraba.
sobraba. Eva debió haber ignorado a Satanás, ignorado. O simplemente decir, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Tú sabes que nosotros no podemos comer de estos árboles, pero sabes que de uno no podemos comer de todos los árboles, menos de uno. Y ya, y terminar ahí. Pero ¿qué pasa? En el versículo 4 dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. En el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Y la serpiente que le dice, Satanás que le dice, no moriréis. Aquí es una guerra completa contra la soberanía, contra la verdad de Dios, porque él estaba haciendo a Dios mentiroso, haciendo a Dios mentiroso. Y el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el día serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, el tiempo se me está acabando, ya vamos avanzando, pero quiero antes de que quede claro qué fue lo que pasó acá. ¿Qué fue lo que pasó acá? Es decir, ¿cómo así que ellos sabrán el bien y el mal? Mis hermanos, es ilógico saber o entender o pensar de que Eva antes del pecado no sabían diferenciar entre el bien y el mal. Eso no tiene sentido, mis hermanos. No tiene sentido. Ellos sabían cuál era el bien y cuál era el mal, porque directamente Dios se los decía. Dios les dijo, incluso les dijo, es de todo árbol, pero de este no comerán. Eso es saber el bien y el mal. Ellos lo sabían. Estaba implícito en sus corazones. La ley de Dios estaba implícita en sus corazones. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? ¿A qué se refiere el texto? Adán de antemano sabía el bien y el mal, pero esa oración significa que ellos determinarán entre el bien y el mal. Es decir, serían autónomos. Satanás les dijo, serán como Dios, soberanos, serán soberanos. Uy, ¿qué dijo Adán y qué dijo Eva? Uf, aquí nos llegó la oportunidad de ya no estar más sujetos en sumisión ni subordinación de Dios. Aquí llegó la libertad. ¿Por qué? Porque ellos serían soberanos, ellos determinarían bajo su propia observación, bajo su propio criterio, como dice la palabra, que bajo nuestra propia prudencia o bajo nuestra decidimos qué camino es bueno y qué camino es malo. Pero sabemos que para lo bueno del hombre, esos caminos buenos para el hombre, para Dios son caminos de perdición. Y esto es lo que se refiere el texto. Ellos iban a determinar como Dios, como soberanos, qué era el bien, qué era lo bueno y qué era lo malo. No pasa diferente hoy día, mis hermanos. El impío, ¿qué hace? El impío dice que el aborto es bueno y que tener hijos es malo. El hombre está siendo soberano, entre comillas, una soberanía ilegítima que solamente destruye. ¿Qué dice el Estado? Que los impuestos son buenos. ¿Qué dice el gobierno? Que los impuestos son buenos y que son necesarios porque son contribuciones para todos nosotros. Pero tajantemente Cristo y su palabra y su ley se opone a tal tipo de opresión económica. ¿Qué dice Dios con respecto a los crímenes? Dios tiene unos preceptos, pero los gobiernos del mundo tienen otros. Es decir, el hombre está diciendo, no, a mí no me parece eso que Dios dice en su palabra. Más bien, yo determino qué es lo bueno y qué es lo malo, o cuál es el camino a tomar.
Acá hago la pausa, mis hermanos. Espero que esté siendo interesante. Sé que puede ser un poco fuerte, un poco como que, wow, ¿qué es esto? Porque mm, es como, es difícil digerir, mis hermanos. Pero espero estén siendo edificados en estos momentos, fortalecidos y que estén teniendo más conocimiento del carácter de Dios. En el próximo devocional que haré, que será para el próximo martes, estaríamos ya retomando, creo que la mitad. Yo creo que esto se van a ir 3 videos para tocar este tema, pero bueno, me siento muy animado, mis hermanos. Espero que como le digo, estén recibiendo, que estén aprendiendo y por favor, esta semanita traten de meditar en este texto. Si es posible, utilicen eh, traducciones al griego y al hebreo para que se den cuenta que realmente en ese texto se está refiriendo a que ellos determinen el bien y el mal. Mis hermanos, bendiciones, que el Señor me los bendiga mucho. Espero nuevamente que estén bien eh, desde mi hogar y bueno, se les quiere mucho a todos y bueno, bendiciones. Chao.